Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Ya hemos descrito los 3 primeros tipos de hipersensibilidad, pero no obstante tenemos que llegar también a hablar de la hipersensibilidad de tipo 4 o HPS retardada, también llamada hipersensibilidad retardada, básicamente. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 están mediadas por linfocitos T y difieren del resto en que la respuesta a estos contactos sucesivos con el alérgeno tardan entre unas 48 y 72 horas en observarse, por lo que también se denominan hipersensibilidades retardadas o hipersensibilidad retardada en sí. Suelen estar mediadas por linfocitos Th1, aunque también pueden estar en los linfocitos Th17, mientras que en infecciones provocadas por algunos helmintos suelen estar mediadas por linfocitos Th1, aunque también pueden estar mediadas por otros linfocitos T. En algunas lesiones destacan sobre todo los neutrófilos, lo que indica la participación de los linfocitos Th17, mientras que en otras infecciones provocadas por algunos helmintos, las reacciones contra los huevos de este parásito desencadenan una reacción con un fuerte componente de eosinófilos y, de hecho, en estos casos se ha demostrado la participación de las citoquinas del Th2. Los linfocitos TCD8 o citotóxicos también contribuyen a las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardada. Los linfocitos Th1 y concretamente los linfocitos Th1 son aquellos que producen el interferón gamma, como ya sabéis, que inducen además la activación de los macrófagos, como ya sabéis también. Tanto los Th1 como los macrófagos producirán, por tanto, citoquinas y quimioquinas inflamatorias que promueven la infiltración del tejido por diferentes poblaciones leucocitarias, existiendo así varios tipos de hipersensibilidad retardada. La primera es la hipersensibilidad por contacto. La hipersensibilidad por contacto o dermatitis por contacto está mediada por los linfocitos Th1 activados, que suelen ser una respuesta epidérmica en la que las principales células presentadoras de antígeno que participan son las células de Langerhans. El ejemplo típico es la reacción alérgica a una correa de un reloj. Ejemplos pues con todo tipo de bisutería también, con un anillo o con un colgante que no está hecho de plata o de oro, esa aleación de a lo mejor otros metales, que se produce por esa presencia, como digo, de metales, en muchos casos como el níquel o el cromo, normalmente es lo que más lo produce, y que se comportan como aptenos, uniéndose a moléculas de la epidermis y actuando como portadoras de las mismas. La hipersensibilidad
tuberculínica se denomina porque esta hipersensibilidad tuberculínica está mediada también por linfocitos Th1, aunque en este caso se trata de una respuesta dérmica, que no de la epidermis sino de la dermis. El ejemplo más conocido es la reacción de Mantoux, que ya hablamos de ella creo previamente, y que se produce al administrar pequeñas dosis de un antígeno derivado del Mycobacterium tuberculosis, denominado la tuberculina, a individuos que han sido infectados o han recibido una vacunación de la tuberculosis. La hipersensibilidad granulomatosa es aquella que existe con determinadas moléculas que son fagocitadas por los macrófagos, pero estos son incapaces de destruir, lo que provoca una acumulación de macrófagos activados y que forman una estructura llamada granuloma, cuya función sobre todo es actuar como una pared de contención para detener así el progreso de la infección. Estos macrófagos normalmente, que aumentan su citoplasma y sus orgánulos citoplasmáticos, se parecen a las células epiteliales cutáneas, por lo que también se les denomina células epitelioides. La fusión de varias células epitelioides forma así las denominadas células de Langerhans o célula gigante multinucleada. Y, por última instancia, otra hipersensibilidad que existe en el tipo 4 es la hipersensibilidad mediada por linfocitos T citotóxicos. Hay algunas sustancias solubles en lípidos que son capaces de atravesar así la membrana plasmática y modificar proteínas del interior celular, y estas proteínas modificadas se asocian a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 y son presentadas así a los linfocitos T CD8 citotóxicos, que se van a encargar de su eliminación por citotoxicidad. Una de las principales cosas que pueden ocurrir patológicamente con el sistema inmune es una de las propiedades que tiene de hecho el sistema inmune, que se puede volver contra sí mismo, y es que poseía tolerancia frente a lo propio, ¿verdad? Bueno, pues esta tolerancia es un proceso que se adquiere durante el desarrollo de los linfocitos en los órganos linfoides primarios, como ya vimos con la tolerancia central, y secundarios con la tolerancia periférica, por eliminación también por la elección clonal, como ya vimos también, y la inactivación de anergia clonal. En los linfocitos, como vimos, autorreactivos. Bueno, pues la autoinmunidad se define como una respuesta inmune adaptativa específica frente a antígenos de lo propio. Evidentemente, la pérdida de la tolerancia frente a lo propio puede surgir porque no se activen o eliminen los linfocitos autorreactivos durante o después de su maduración, o por alteraciones en la forma en la que se presentan los antígenos propios hasta el sistema inmunitario. Aunque no se sabe con certeza por qué se desencadena la autoinmunidad, los principales factores que contribuyen a su desarrollo son la propensión génica y los desencadenantes ambientales, según parece, así como algunas infecciones o la lesión tisular local. Hay posibles factores desencadenantes, por tanto, de la autoinmunidad, que se puede hablar de ellos, que son el secuestro antigénico, algunos órganos, por ejemplo, que se llaman inmunológicamente privilegiados, como el cerebro, los testículos y la cámara anterior del ojo, de los cuales ya hemos hablado, se encuentran separados física y anatómicamente de los linfocitos, y sus antígenos nunca han sido reconocidos por el sistema inmune, así que en caso de ruptura de esas barreras que aíslan a estos lugares mediante traumatismos o infecciones o liberación de cualquier circunstancia, los antígenos secuestrados pueden de hecho desarrollarse en una respuesta autoinmune. El mimetismo molecular. También puede ser que se trate de un fenómeno de reactividad cruzada entre antígenos microbianos y antígenos propios, que pueden aparecer de forma secundaria en individuos que han combatido de forma muy eficaz un determinado agente infeccioso. Por ejemplo, la similitud estructural entre ambos tipos de antígenos hace que la respuesta inicial sea eficaz frente a antígenos extraños, pero puede actuar frente a los antígenos propios. Un ejemplo de este caso sería la reactividad cruzada en la fiebre reumática, que se produce tras una infección por el Streptococcus pyogenes, por ejemplo. La propagación del epítopo, pues hay reacciones autoinmunes iniciadas contra un antígeno propio que pueden provocar lesiones tisulares y provocar así la formación y liberación de otros antígenos que activan a linfocitos específicos o exacerban la enfermedad en sí. El fracaso de mecanismos de tolerancia, porque también puede ocurrir que los linfocitos potencialmente autorreactivos no son eliminados durante el proceso de selección negativa de los linfocitos T en el timo o durante la maduración de los linfocitos B en la médula ósea. En el timo, por ejemplo, se expresarían antígenos que suelen estar presentes solo en ciertos tejidos periféricos, de tal forma que puedan eliminarse los linfocitos T específicos frente a estos antígenos, y esos antígenos periféricos se expresan en las células epiteliales tímicas bajo el control de una proteína que se denomina el regulador autoinmunitario o AIRE, que normalmente es el que va a dar mutaciones en el gen AIRE, los que causan una enfermedad
de tipo sistémica autoinmune llamada síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1 o APS1, en la que los antígenos de tejidos periféricos no se expresan en las células epiteliales tímicas y los linfocitos T específicos frente a estos antígenos que no son eliminados. Así hay factores también infecciosos que pueden provocar este tipo de reacciones. Los agentes infecciosos pueden actuar como superantígenos, por tanto, modificando al autoantígeno por el fenómeno del mimetismo molecular, como ocurría un poco con la fiebre reumática, o por alteración de mecanismos de regulación negativa del propio sistema inmune, y se ha sugerido de hecho que las infecciones pueden ser por el factor ambiental desencadenante más importante que por el genético. También puede haber factores hormonales. Hay enfermedades autoinmunes que son generalmente más frecuentes en mujeres que en hombres. De hecho, esto es algo que se cumple en todos los casos, aunque no se conoce de hecho el mecanismo. Así que se ha sugerido que las hormonas sexuales femeninas favorecen la aparición de las enfermedades autoinmunes. Para saber de esto más, hice un trabajo en su momento y os lo tengo publicado en hilos, así que iré a mirarlo porque merece mucho la pena y está explicado muy bien porque tiene mucha bibliografía que lo acompaña. Y también tenemos a los factores genéticos. También tenemos, por otra parte, a los factores genéticos. La mayoría de enfermedades autoinmunes son poligénicas, es decir, que existen numerosos genes de susceptibilidad que nos llevan frecuentemente o que están muy fuertemente asociados a la mayoría de las enfermedades autoinmunes. De hecho, se ha visto que estos genes suelen ser de parte del complejo principal de histocompatibilidad, fundamentalmente del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, y se ha visto que determinados alelos, concretamente de los HLA en los seres humanos, aparecen con mayor frecuencia en pacientes que padecen ciertas enfermedades autoinmunes. Algunos ejemplos, pues deciros, por ejemplo, diabetes mellitus insulino dependiente de tipo 1, ¿no? Muy típica la diabetes, que ya hemos hablado de ella también previamente, pues tiene los alelos DR2, DR3 y DR4. Por ejemplo, el lupus eritematoso, que lo hemos comentado hace nada y menos, el DR2, DR3, por ejemplo, la miastenia gravis o miastenia grave, el DR3. La enfermedad de Graves, también el DR3. La narcolepsia, estas personas que se quedan los pobres dormidos así de bote pronto, el DR15 y el DQ6, por ejemplo. O los celíacos, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad también chunguirri, como digo yo, el DR17, el DQ2, el DR17 o DQ2 o el DR4, DQ8 son algunos de los que se presentan afectados, o sea, fijaos si hay o no hay. Entre otras muchísimas que también podemos encontrar. La artritis reumatoide creo que no la he comentado y es el DR4, por ejemplo, ¿no? Como veis hay varias. De hecho, las clasificaciones de las enfermedades autoinmunes nos llevan a que, en función de la localización del órgano que sirve como diana de esas enfermedades autoinmunes, estas se pueden clasificar como algunas enfermedades autoinmunes de tipo órgano-específicas, que son la mayoría de las enfermedades autoinmunes endocrinas, como la que hemos comentado previamente, diabetes tipo 1, tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Addison, la enfermedad de Graves, neuromusculares, como es el caso de las enfermedades de esclerosis múltiple, miastenia gravis, del sistema hematopoyético, por ejemplo, como la anemia hemolítica autoinmune, la anemia perniciosa, etc. De hecho, en el caso de la enfermedad de Graves se producen anticuerpos que activan a la célula diana. Esto ya como puntualización así curiosa. Bueno, y también están los otros tipos de enfermedades autoinmunes que son las no organoespecíficas o sistémicas. El antígeno es el que se encuentra ampliamente distribuido por el organismo, como es el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Como veis, hay unas cuantas. Otra manera también de clasificar las enfermedades autoinmunes es en función del mecanismo que origina las lesiones, es decir, en función del tipo de respuesta de hipersensibilidad que se produce. Esta clasificación conlleva a cabo que haya, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune serían mediadas por la respuesta de hipersensibilidad de tipo 2. ¿No? Que son proteínas de la membrana del eritrocito, por ejemplo. La anemia hemolítica del recién nacido también es así, la púrpura trombocitopénica autoinmune, el síndrome de Wood-Pasteur, la anemia perniciosa, también la vasculitis causada por ANCA, la fiebre reumática aguda, la enfermedad de Graves, que es prácticamente un hipertiroidismo porque es el receptor de la TSH, la tirotropina, la que está afectada, ¿vale? Y la miastenia gravis,
Todas estas son mediadas por anticuerpos que estarían dentro de la hipersensibilidad de tipo 2. Las mediadas por inmunocomplejos, que serían la parte de la hipersensibilidad de tipo 3, serían, por ejemplo, el lupus eritematoso, sin ir más lejos. Y el caso de las mediadas por células T, que serían un tipo de hipersensibilidad de tipo 4, que serían el caso de la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide o la diabetes mellitus de tipo 1, y también evidentemente la de tipo 2 parece ser que tiene también esta parte. Aunque bueno, la de tipo 2 no es una cuestión tanto autoinmune, así que diabetes de tipo 1. En cualquier caso, el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, evidentemente, se dirige generalmente a paliar las consecuencias de la respuesta inmune, porque es un tanto inevitable, ya que es un ataque autoinmune que se trata principalmente, como digo, con algunas sustancias como los antiinflamatorios, también inmunosupresores, corticosteroides, o también con un anticuerpo, por ejemplo, el anti-CD20 llamado rituximab también, que ya lo veremos, pero que se utiliza en pacientes con artritis reumatoide o esclerosis múltiple. En el tratamiento, de hecho, de la esclerosis múltiple también se utiliza mucho el interferón beta, ¿vale? O, por ejemplo, hay otras enfermedades como la diabetes, que ya lo hemos visto, que es una cosa que se puede utilizar la insulina, que es normalmente donde están las deficiencias, en que te falta insulina. Entonces, bueno, pues introduces insulina al organismo y puedes paliar un poco la carencia de la misma, pero claro, no es perfecto. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.